Un placer recibir en este programa al doctor José Luis Esgroso, jefe de trasplantes del Sanatorio Parque y recientemente, hace algunos meses, distinguido en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe justamente por su trabajo a favor de los trasplantes. Gracias por venir, doctor. Muchas gracias por invitarme. No, un placer que haya quitado tiempo de sus pacientes y de su trabajo para estar acá con nosotros. Doctor, Santa Fe al tope de los trasplantes, esta es una buena noticia, ¿no? Sí, yo diría que ahora hay que... El tema de la procuración de órganos, es decir, la obtención de órganos y la donación, parece ser en Santa Fe un tema resuelto. Es decir, nunca... entendimos que es importante la donación de órganos. Sí. En realidad, siempre hay que pedir más, pero diríamos que para la Argentina y para la tasa que tenemos estamos bien en ese sentido. Creo que la población nuestra, la provincia de Santa Fe, es muy solidaria y es raro la negativa, Por supuesto que hay, pero es rara la negativa. Así que tenemos esto. En ese momento, es decir que el organismo provincial en ese sentido ha cumplido con los objetivos, ¿no? Yo creo. El momento de la donación debe ser un momento dramático, ¿no? Cuando no hablo de las personas vivas que disponen su voluntad de donación cuando todavía están vivas y sin ninguna enfermedad, pero en el momento de la donación, cuando algún familiar tiene un accidente y los padres, por ejemplo, que es el peor escenario, o los cónyuges o la familia tiene que decidir la donación, es un momento dramático. ¿Cómo lo abordan ustedes? Bueno, en realidad eso no lo abordamos nosotros, que somos implantadores, sino que lo aborda el organismo provincial, el CUDAIO, el que tiene ya la estructura para solicitar la donación a la familia. Porque por más que uno haya decidido donar en vida, si el familiar dice que no, es muy difícil que se llegue a imponer eso. Hay algunos otros casos que tienen intervención judicial, como el caso de suicidios o algún otro tipo de cosas, en el cual ya se puede demorar. Pero en realidad da la impresión de que el hecho de que se pueda implantar un órgano de una persona joven fallecida en situaciones violentas como accidente o incluso homicidio, algunas de esas cosas, le da esperanza a la familia de que por lo menos una parte de este chico esté en otro lado, ¿no? Seguirá viviendo. En la provincia de Santa Fe en el 2017 se produjeron 77 donaciones o trasplantes de órganos, mejor dicho. Donaciones son. Donaciones. ¿Esos son en órganos en general, se han utilizado o alguno en particular? ¿Cómo es? En realidad, si uno analiza cómo uno tiene que ver esto, la donación puede ser multiorgánica, es decir, si es un donante joven que todos sus órganos sirven, o si no, puede ser alguna cosa específica, por ejemplo, riñones o córnea, porque evidentemente el resto de los órganos, si usted tiene un traumatismo grave de tórax, no puede utilizar el corazón, pero sí puede utilizar los riñones. Sí. Si tiene el hígado partido, no lo puede usar, ¿no es cierto?, pero puede usar el corazón. Es decir, hay situaciones especiales al respecto. En ese sentido, uno trata de... Hay un programa de trasplante de riñón para personas mayores, que se llama Old for Old, que es decir viejo para viejo, es decir que donantes de mayor edad para receptores de mayor edad, en el cual está prácticamente circunscripto en este momento a la donación renal, ¿no? Y si tenemos que hacer un balance, los trasplantes resultan ya en esta altura prácticamente todos exitosos y hay supervivencia del paciente en la mayoría o en todos los casos, ¿o no? El tema es si uno encara el trasplante como política de salud. No solo la parte, digamos, humana de sacar a una persona de diálisis y realmente colocarle un riñón y poder, sino que desde el punto de vista económico es muchísimo más barato trasplantar un paciente que mantener un paciente en diálisis, ¿eh? Es decir, yo creo que en este momento el problema del trasplante en la Argentina no es tanto el problema de la donación, que parecería ser, a pesar de que Santa Fe está bastante arriba, hay algunas otras provincias, en fin, más atrasadas, indudablemente, como todos sabemos, sufrimos también el centralismo porteño, ¿no es cierto? Porque eso es muy claro, porque el Incucay está en Buenos Aires y atiende en Buenos Aires, y es difícil eso respecto. Eso es un tema que ya lo hemos hablado. Pero si uno analiza desde el punto de vista de política de salud, el problema actual del trasplante no es tanto la necesidad de órganos, sino es un tema de desfinanciamiento. Es decir, porque indudablemente, si vamos a hablar de la medicación, en el cual está atada indudablemente al precio del dólar, y eso ha tenido un aumento realmente importantísimo, y en el cual muchos de los pagadores, ya sean
obras sociales o el Estado. En realidad el Estado es un buen pagador al respecto, pero hay obras sociales que están desfinanciadas con respecto a esto. Y no se ha tenido un concepto claro de que realmente la situación del trasplante viene a resolver un problema inclusive económico dentro de la política económica de la salud. Claro. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo le iba a preguntar justamente por el trasplante como política de salud, porque no solamente para el Estado y para los hospitales públicos es mucho más barato promover el trasplante que mantener a un paciente con vida en lista de espera a través de la diálisis o a través de corazones... de insuficiencia cardíaca, claro, internaciones múltiples. Claro, exactamente. Sí. Sino para los privados, para las obras sociales, ¿termina siendo más barato o no? Pero indudablemente que sí. Además, desde el punto de vista del número de prestaciones, hay un montón de otro tipo de... Es decir, digamos... Supongamos cualquier enfermedad grave, atender una pancreatitis grave es muchísimo más caro que un trasplante, ¿no es cierto?, al respecto. Indudablemente, pero los costos del trasplante son los mismos aquí que en Estados Unidos, y el trasplante se paga muy poco aquí y se paga bien en Estados Unidos, lo cual tenemos en este momento no solo una crisis de tipo de desfinanciamiento, sino que también tenemos una crisis de tipo, digamos, de recurso humano. Muy pocos médicos jóvenes se acercan al trasplante porque es una disciplina pesada, difícil y no bien remunerada. Ajá. Entonces es difícil conseguir gente para trabajar. En un trasplante cardíaco hay que estar 48 horas sin dormir, hay que subirse un avión en medio de una tormenta, hay que realmente dejar de lado todas las ocupaciones habituales, ¿no es cierto?, el consultorio o cirugía, toda una serie de cosas, interrumpir, todo eso tiene un costo. Entonces, evidentemente los que hacemos trasplante lo hacemos por una pasión, digamos, ¿no es cierto? Por una vocación de servicio, una pasión, de alguna manera. Es una pasión que uno perteneció a una época. Es decir, el trasplante es una disciplina del siglo XX, nació a mediados del siglo XX, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI apuntando hacia los órganos artificiales, una serie de cosas, pero indudablemente sigue siendo el trasplante. Indudablemente, si uno quiere hablar del corazón artificial, acá no lo puede pagar nadie, claro, únicamente el Estado. Claro. En cambio, un trasplante de corazón. Y el tema de la creación de órganos o de la cría de animales con órganos que pueden ser implantados en humanos es todavía bastante primario, ¿no? Es difícil, el tema de los animales transgénicos es difícil, se está trabajando mucho, pero todavía no se ha resuelto. Hay una frase famosa que eso se llama senotrasplante, ¿no? Es decir, que dice, el senotrasplante es el futuro del trasplante y va a ser siempre eso. Eso es lo que dicen, no realmente porque... Ocultamente, ¿los chinos van a la vanguardia de eso? Bueno, China es un misterio. Es decir, cada vez que vamos a un Congreso Internacional de Trasplante tenemos un montón de manifestaciones en la puerta por la política que tienen de chinos de donaciones forzadas, de obtener órganos de pacientes ejecutados, una serie de cosas que realmente es muy, muy discutido. Y realmente no sabemos qué es lo que está pasando realmente en China dentro del trasplante. Doctor, el gran desafío ahora de los médicos que se dedican a hacer trasplantes es ¿evitar el rechazo? ¿La medicación para evitar el rechazo? Sí, es decir, uno trata de llegar a la situación que se llama tolerancia, es decir, el órgano aceptado con la menor cantidad de medicación, porque indudablemente la medicación antirrechazo, la medicación inmunosupresora tiene efectos adversos importantes, claro, infecciones, tumores, porque baja las defensas en general, ¿no? Y sobre todo muchas drogas son absolutamente además tóxicas renales, así que uno está poniendo un riñón, le está dando la medicación para mantener ese riñón que a su vez ataca al riñón. Entonces tenemos que tener un equilibrio realmente muy importante. Pero están saliendo nuevas drogas, pero todo lo que sale, desde el punto de vista de la industria farmacéutica, los precios son absolutamente tremendos, realmente tremendos, ¿no? Ahora, todo lo que usted habló, evidentemente, se basa en mejorar las políticas públicas, promover la donación y demás. Actualmente, 2 de cada 15 donantes a nivel nacional son de la provincia de Santa Fe. Sí. La provincia de Santa Fe tiene una de las tasas más altas por 22 donantes cada 1.000.000 de habitantes. Sí. ¿Por qué esta diferencia de Santa Fe a lo mejor con el resto de otras provincias? Yo creo que se ha trabajado bien en ese sentido. Yo creo que primero la educación. Es decir, seguro, usted quiere tener donación, tiene que garantizar. Primero tiene que explicar lo que es. Segundo, tiene que garantizar transparencia, que no haya ningún problema con respecto a la asignación, que se siga absolutamente la lista de espera. Y para eso este país es uno de los pocos que tiene un sistema
informático que garantiza absolutamente la transparencia. Acá es imposible favorecer a nadie con respecto a una lista de espera. Eso usted tiene que hacer. Y tercero, y eso es una opinión personal mía, no hay mejor propaganda para la donación que el trasplante exitoso. Uno muestra un trasplante exitoso, la gente realmente lo ve. Pero vuelvo a insistir, creo que tenemos una población en todas las clases sociales, inclusive en las clases sociales más vulnerables, que son solidarias y realmente, en ese sentido, creo que tenemos una población que propensa a la donación. Doctor, hay mucho para aprender, así que le pido respuestas simples porque todavía tenemos mucho para preguntar. ¿Qué son los donantes marginales? Donantes marginales son, bueno, yo estuve hablando de all for all, digamos, los que tienen pacientes que están en cierta edad, por encima, digamos, de los 60 años, o pacientes con antecedentes de hipertensión, o pacientes con algún otro tipo de cuestión que no consideren ser los donantes estables. Fundamentalmente son... Que antes no se contemplaban como donantes. Es decir, es un programa especial, hay que inscribirse dentro de ese programa. Yo tengo 65 años y quiero recibir un trasplante, un donante... en realidad, donante marginal es medio... Es fuerte la palabra. Yo sé que se llaman así, pero es fuerte. No, pero se llaman donantes con criterios expandidos. Esto es mucho más elegante, es la misma historia, pero es mucho más elegante. Eso es lo que llamamos, con criterios expandidos. Es decir, que ya han pasado el límite de edad que habitualmente se usaba y que tienen alguna otra cosa, como hipertensión, como diabetes, enfermedades, cosas, pero se pueden utilizar. Y eso realmente ha aumentado el número de trasplantes. Ha aumentado el número de trasplantes. El número de donantes. Sí, el número de trasplantes ha aumentado porque hay más donantes. Claro. Y hay mucha gente grande que ha expresado ya en vida su voluntad de donar y siempre nos llaman. Por supuesto que siempre hay un límite, hay que ver cómo está la función. Claro. Está, digamos, circunscripto a la parte renal. Esos son los donantes expandidos. Doctor, ¿y el donante a corazón parado? Ese es un tema más difícil. El donante a corazón parado... es un criterio que se aplicó en la ciudad holandesa de Maastricht, que se establecieron las reglas como tienen que ser. Uno tiene que tener la tecnología para inmediatamente, cuando se produce el paro cardíaco, poder instrumentar enseguida el cadáver, ponerlo en una especie de circulación extracorpórea, enfriarlo y preparar los órganos. Todavía sale caro y no tenemos realmente la infraestructura necesaria. Yo creo que el Estado tiene que implementarla. La provincia de Buenos Aires estaba trabajando en ese tema, no sé en qué estará ahora. Pero indudablemente a mí me da la impresión de que hay órganos que sí se pueden colocar muy bien. El caso fundamentalmente de riñón y también el caso de pulmón, ¿no? que se pueden utilizar. El caso de corazón, yo no me animaría a poner un corazón que se paró. Claro. Doctor, ¿por qué decía antes que la política del INCUCAI debería ser más federal? ¿En qué sentido? Porque realmente cada provincia, cada provincia tiene sus características particulares. Entonces, por ejemplo, funcionaba una cuestión que eran las comisiones asesoras de profesionales, en las cuales todos estábamos representados. Bueno, ahora por una resolución de la presidenta del INCUCAI, esas comisiones asesoras desaparecieron y pasaron a pasar de parte de la Sociedad Argentina de Trasplante, que es una sociedad científica que funciona fundamentalmente en Buenos Aires. Nosotros nos quedamos afuera. Entonces, realmente, para nosotros que somos, por ejemplo, el único equipo de la provincia de Santa Fe que realiza trasplante de reno-páncreas, uno de los 3 equipos que hace trasplante cardíaco y tenemos también uno de los 3 equipos que hace trasplante hepático, creo que tenemos que tener evidentemente representación, y en ese sentido el CUDAIO tendría que hacer causa común con nosotros. Estamos todos del mismo lado, es decir, estamos todos del mismo lado. Últimamente, en los últimos días, salió el tema del envejecimiento precoz, en el sentido de que por las arterias el 20% de los jóvenes tienen arterias envejecidas, por sedentarismo, por lo que sea. ¿Es verdaderamente un problema y es así? Yo creo que en el tema de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad arterial, hay que considerar factores que son realmente controlables y otros que no. ¿Qué factores no son controlables? Los factores genéticos, que tenemos nuestra población desde el punto de vista de su mezcla racial, genéticamente tiene bastante predisposición a declarar al ingresamiento arterial o sea, la arteriosclerosis. ¿Cómo se lucha contra eso? Bueno, se lucha con lo que podemos, trabajar. Fundamentalmente hay que abolir el tabaquismo, realmente el fumar es muy dañoso para la enfermedad cardiovascular. La dieta es una cosa importante, es decir, la comida chatarra que comen tanto los jóvenes realmente es un veneno para las arterias. Y además hacer una actividad física
diría yo, no tanto de, digamos, con entrenamiento severo, sino una actividad física moderada. E indudablemente eso lleva a que los jóvenes de nuestra época, por varias razones, no han seguido las medidas, digamos, higiénico-dietéticas que tienen que seguir para tener una salud vascular. Y eso se nota en varias cosas. Así como hablamos del tema de la miopía precoz, también se ve esto aquí, ¿no? Creo que es un trabajo fundamentalmente de educación. ¿El alcohol también, doctor? El alcohol es un tema. El alcohol, desde el punto de vista... Si nosotros analizamos el tema de los grasas en la sangre, fundamentalmente el colesterol, ¿no es cierto? El tomar un vaso de vino por día, de vino, digamos, que tenga vino tinto, Malbec, realmente no solo no hace mal, sino que hace bien. Pero indudablemente el alcoholismo, como enfermedad, como hábito, llámale como quiera, es realmente muy dañoso es decir, se vuelve contrario al claro, respeto. Yo por eso le preguntaba, porque los jóvenes ahora toman mucho más de lo que tomábamos nosotros cuando estábamos sí, en ese realmente sí, eso se ve así, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora le puedo hacer una preguntita con relación a los tiempos modernos, pero muy corto. Hay muchos chicos que dicen, me fumo 3 porros en vez de fumarme un atado de tabaco por día. ¿En las arterias impacta igual? No así en la arteria, pero lo que sea la marihuana es un veneno para el cerebro, que creo que es realmente el problema. Y es la puerta para las drogas pesadas. Gracias por venir, clarísimo, breve, todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muy Por su amable. docencia también. Muy bien.